Segunda parte. El misterio de Dios. Título 9. ¿Qué es el pecado, la tentación y de dónde proceden? Podríamos pensar que el pecado es una transgresión a la voluntad de Dios, pero en realidad no es así. El pecado es consecuencia de la desobediencia a la voluntad del Padre. Entonces, el pecado es fruto del error debido a un ideal equivocado y que conlleva un inadecuado hábito de vida. Pero todo aquel que desobedece a Dios incurre en un delito y que sí representa una transgresión a la voluntad de Dios porque el hombre va en contra de los planes de Dios. Mediante el pecado, nuestra vida está orientada únicamente para satisfacción de todas las exigencias de la carne y que además las alimentamos y expandimos estando en el mundo, con su ejemplo inadecuado de vida. Pues en el mundo reina el pecado, forzándonos a desplazar así a la voluntad de nuestro espíritu, es decir, razón de ser en Dios, y terminamos todos obrando en desamor, no solo hacia el Padre, sino también entre los unos a los otros, pues ignoramos la ley de Dios que es el amor. Consecuencia de lo anterior, ante alguna acción indebida y mala, nos remuerde la conciencia, pues el Espíritu nos inculpa de haber hecho aquello que lo daña. Por ejemplo, codiciar toda clase de riquezas o bienes materiales provenientes del mundo, y que también son codiciados por todos los demás, y terminamos peleando los unos a los otros por causa de ello. Es algo malo para el Espíritu. Pues además, toda esa clase de ambiciones terrenales no alimentan nuestra esencia espiritual misma, y por la cual existimos, sino que más bien lo estamos ignorando, ya que nuestra carne no tiene vida en sí mismo y de todas maneras perecerá con el tiempo, aunque seamos dueños de todas las riquezas materiales del mundo. Entonces, el pecado es consecuencia de toda transgresión a la voluntad de Dios, debido a la desobediencia del hombre que pretende hacer lo que le da la gana, pues tiene un ideal contrario a la de Dios debido a la mentira de Satanás a quien decidió creer. Por el contrario, hacer la voluntad de Dios es similar a decir buscar a Dios en nuestras vidas, dando vida a nuestra esencia espiritual misma, porque todo aquel que busca a Dios aspira a verdadero bienestar, tanto para con todos los demás hombres como para consigo mismo. Sin embargo, el demonio engaña e induce a los hombres a que se alejen de Dios y con ello a que ignoren todo lo bueno y correcto, y así se autolastimen y lastimen entre los unos a los otros, mediante ese estímulo falso de hallar bienestar mediante los recursos escasos del mundo, y que al final todos ansían y se pelean por ello. Ese estímulo falso que recibimos para hacer algo inadecuado o prohibido es lo denominado tentación, y el hombre se ve tentado a rechazar lo espiritual de Dios debido a que le da mayor importancia a lo terrenal material del mundo, que lo atrae y estimula a poner sus ojos en todo lo terrenal y no en lo espiritual de Dios. Es así como ante la tentación y que al ser aceptado por el hombre, se vuelve en delito o transgresión de lo bueno, las mismas acciones que dan lugar al pecado, es decir, una vida en el error. Y el pecado da lugar a la muerte, o sea, un estado de perdición, porque tales acciones no provienen de la voluntad de Dios que da vida a todo, y que lo conoce todo, y que por eso además ante Él nada es un misterio. De otro modo, el pecado no es otra cosa que aquella forma de vida que en el momento o a la larga nos hace y hará infelices, porque no es un ideal que procure bienestar real, sino más bien una ilusión o un falso deleite terrenal que atrapa y cautiva a las almas débiles de las personas, es decir, aquellas no fortalecidas en la verdad, hasta abstraerlos de todo lo que realmente es bueno en la vida, incluso de lo bueno de su propio ser, y por eso terminan actuando con egoísmo y maldad, dañándose los unos a los otros. El pecado genera conflictos porque todos quieren alcanzar todo aquello que proviene de lo terrenal material y que es codiciado también por todos los demás, creyendo que es algo valioso o bueno para cada quien, cuando en realidad nunca lo fue, ya que por tales cosas se generan todo tipo de actos perversos, como asesinatos y hasta suicidios, así como también se generan actos inmorales como la lujuria y la infidelidad, etc. Porque la vida en pecado les mantiene su atención distraída y agobiada en asuntos perversos e irrelevantes para el espíritu, pues el espíritu solo necesita de lo espiritual de Dios. Lo espiritual de Dios le haría dedicar su afán en conocer y hallar la forma de vivir mediante el verdadero amor que sí busca el bienestar en todos los hombres. Pero con el pecado todos quieren tener en abundancia dinero, bienes materiales, conocimiento humano, etc., y que buscan saciar sus deseos carnales y que corrompen el cuerpo y el alma,
en las fornicaciones, borracheras, drogas, etc. El deseo de querer tener de todo o tenerlo todo en el mundo es algo que autoesclaviza a las personas y les priva de su propia voluntad, hasta que ya se mueven por instinto carnal, o sea, ideal terrenal material, mas no espiritual. Luego, cada quien busca hacer lo que le dé la gana, aunque siempre terminen imitando lo que hacen todos los demás, pues nadie sabe lo que hace y todo sigue igual. Nadie vive en paz y nadie es feliz, porque solo viven para lastimarse tanto los unos a los otros como hasta a sí mismos. El pecado esclaviza a las personas porque nunca les deja conforme con nada, y les exige siempre a buscar algo que todos creen mucho mejor y terminan encontrando algo peor. Todo por no valorar lo que Dios con tanto amor les obsequia cada día. Es evidente que quien teniendo todo es del todo feliz, si descubrimos que tenemos endurecido el corazón y vacío el alma. En base a todo el argumento anterior, se puede deducir que el pecado es todo aquello opuesto al amor, porque nos quita libertad, ya que nos hace esclavos de las exigencias del mundo y que nos oprime, arrebata la paz y genera injusticia, y por ende se origina todo tipo de maldad, la misma que hace infelices a las personas apartadas de la verdad, y en consecuencia ya nadie confía en el Padre porque todos decidieron vivir en la mentira. Ya que los hombres creen equivocadamente de que Dios debe de proveerles todo lo que ellos quieren o se les antoje en el mundo, y a cada rato, porque tales cosas no perduran en sus vidas, y al no ser así, pierden por completo su fe en Dios, y terminan luego todos viviendo afanosos su día a día, buscando por su propia cuenta todos aquellos excesos que creen que necesitan para vivir y ser felices. En lugar de descubrir cuál es el propósito fundamental de nuestra vida terrenal, que es crecer espiritualmente buscando primero a Dios Padre, y en quien obtenemos la verdadera razón de vida. Los hombres deben de confiar en Dios, quien nos provee a todos lo necesario para nuestro día a día mientras crecemos en su amor, y estamos llamados a ser, al adquirir madurez espiritual, dueños de todo. Entonces, el pecado es todo aquel ideal que nos aparta de Dios. O de otro modo, el pecado es todo aquel ideal que nos aparta del verdadero amor, es decir, el motivo de vida. Por tal razón, en un mundo sin amor, nadie se preocupa en conocer y hacer lo bueno, por creer que uno conoce y hace lo bueno, cuando en realidad eso no es así. Muchas personas en la vida se preguntan ante algo malo, ¿por qué me pasó esto a mí? O simplemente, ¿por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice mal? Cuando siempre es culpa de uno mismo el haberse alejado de las enseñanzas de Dios, por haberse motivado a seguir una vida en pecado, mirando y codiciando el falso progreso de la gente del mundo, los cuales, debido a que no saben lo que hacen y se equivocan y lastiman, creyendo saberlo todo, llegan al extremo de creer que el amor verdaderamente no existe, cuando siempre estuvo ahí en lo espiritual de Dios. Recuerden siempre que Dios nos da lo bueno y que todo lo malo y sucio que traen los seres humanos en su conciencia se lo buscan y consiguen a sí mismos por desesperados, pues desconfían de Dios y no esperan en Él. Sin embargo, el verdadero amor limpia los corazones de aquellos quienes en verdad la practican. Y se preguntan quizás, ¿cómo evitamos cometer pecado? La respuesta es obvia, alejándonos de las tentaciones. Y para escapar de las tentaciones es necesario ignorarlas y dominarlas por completo, hasta volver a ser libres, pero para ello es necesario mucha fortaleza espiritual. ¿Y cómo obtenemos fortaleza espiritual? La obtenemos cuando limpiamos nuestro espíritu ensuciado, es decir, profanado, con los ideales terrenales materiales que dominan a nuestro ser. Y limpiamos nuestro espíritu, o sea, lo santificamos, primeramente, cuando confesamos nuestros pecados debido a la verdad de Dios, o sea, aceptamos nuestros errores ideológicos ante la verdad de Dios. Segundo, cuando permanecemos en la oración de fe, o sea, en constante comunicación y contacto con el Padre por medio de su palabra. Y tercero, cuando realizamos el verdadero ayuno, practicando el verdadero amor, o sea, renunciando de todo corazón a lo malo, que es el pecado, o vida en el error. No obstante, renunciar y dejar el pecado les será muy complicado, pero no imposible, si vencemos al mundo, o sea, salimos de él. Pues el mundo es como el mar, y las personas son como débiles e inexpertos nadadores. Por lo tanto, estar en el mundo es como haber ingresado al mar sin saber nadar, y mientras más lejos estén de la orilla, difícilmente escaparán de la marea, pues para lograrlo se necesita algún salvavidas cerca de nosotros y que nos ayude.
Afortunadamente, Jesús es nuestro salvavidas, y por intermedio de Él se llega hacia la nueva tierra prometida, o sea, nuestra tan ansiada transformación para la resurrección de entre los muertos, y que es firme y segura por ser ella proveída por Dios. A Jesús pidan con fe librarlos de la marea del mundo y acudirá a ustedes en su ayuda, mientras cada uno de ustedes estén decididos a que los ayude.